Hace unos días, unas semanas, mejor dicho, previo a nuestro congreso misionero, tuvimos una serie de prédicas sobre la epístola a los romanos. Tratamos varios capítulos porque el enfoque era la doctrina en las epístolas. Y entonces vamos a ir tratando varias epístolas en este año y los siguientes años, seguramente también en dos maneras. Una primera, el enfoque es la doctrina, y la otra es el enfoque en la vida práctica. Si tú te das cuenta, en las epístolas siempre hay la primera parte, la parte doctrinal, y la segunda parte tiene que ver con muchos aspectos del día a día. Y es entonces que vamos a ver, por eso, el discípulo en las epístolas. Y hoy, en esta miniserie de 3 temas, hoy es la segunda semana, vamos a ver los capítulos 12, 13 y 14 de Romanos. De allí que el tema de hoy, siendo que es práctica estas 3 semanas, es el enfoque correcto en mis relaciones. El enfoque correcto en mis relaciones. La semana anterior, al inicio, empezamos con el capítulo 12 y mencionamos que allí el apóstol Pablo nos presenta 3 variables que tiene que considerar el creyente. Hay una primera indicación que es: esto no debes hacer. Un no enfático. Un no que nos llama a algo que debemos desterrar de nuestras vidas. Hay una segunda instancia en que Pablo dice: mira, están haciendo esto, no continúas haciendo ello, sino esto otro. Nos habla de una transición. Haces esto, deja de hacer esto, varíalo para que hagas esto otro. Y la palabra clave ahí es: si no, deja de hacer esto y más bien, si no, haz esto otro. Pero hay una tercera perspectiva que nos presenta el apóstol Pablo en esta carta a la iglesia de Roma, que es: ya no es un no, ya no es una transición, sino hay ahora un sí. Estas cosas sí tenemos que hacer como creyentes. Y por eso el punto primero de esta mañana es: ¿cómo sí debo vivir para evidenciar que soy cristiano a la luz de Romanos 12, los versículos que no tratamos la semana pasada? Y el primero, empezamos con el primer verso, la segunda parte. Dice allí: que presentéis vuestros cuerpos, está escribiendo Pablo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ok, pues esta es la segunda parte. La semana anterior hablamos de la primera parte, porque empieza así, ¿no? Os ruego por las misericordias de Dios. Y entonces sigue aquí: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hay una pauta que tenemos que recordar y tener presentes. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una petición, ¿verdad?, a los creyentes en la iglesia de Roma. Esto les pido, pero consideren ustedes aquello, la misericordia de Dios en ustedes, el obrar de Dios en sus vidas. Y es tanto así que deben tener permanentemente presente cómo Dios obró y sigue obrando en sus vidas, que es entonces que yo, dice el Señor, demando una respuesta, espero una respuesta de cada uno de nosotros como creyentes, como sus discípulos. Y entonces dice: considerando esto, las misericordias de Dios en nuestra vida y su obrar, ¿qué pide? Hay un requerimiento para nosotros: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay un antes y un después. Hay un llamado aquí. Recordemos, no es un llamado a conversión, porque le está escribiendo ya creyentes. Habla aquí de qué? El contexto: un sacrificio. El judío, ¿verdad?, en su historia, en su contexto religioso, sacrificio, altar, un muerto, se pone allí en holocausto, se sube ese holocausto en olor fragante y Dios lo acepta. Pero algunas veces recuerda la ofrenda de Caín y Abel. No siempre toda ofrenda es aceptable y agradable a Dios. Pero aquí lo que se espera es que sí sea agradable, pero demanda una ofrenda, un sacrificio vivo. Y sacrificio entonces implica, por contexto, una muerte. Un sacrificio vivo. Y eso es lo que espera de nosotros. Una muerte en nuestro yo. Que nos rindamos realmente al Señor para que sea efectivamente Dios quien tome el control de nuestras vidas y sea quien asuma las riendas y sea realmente nuestro Señor en todo sentido. Porque muchas veces podemos venir aquí a la iglesia y cantar
y estar bien en nuestro grupo pequeño y conocer la doctrina, pero en nuestro día a día nosotros somos quienes tomamos las decisiones. Te alabo, Dios, pero en este campo yo asumo el control y entonces yo me constituyo en Señor, con ese minúscula, de mi vida. Y lo que dice aquí es, aprende a renunciar. Aprende realmente a doblegarte delante del Señor y que el Señor sea eso efectivamente en cada una de nuestras vidas. Eso implica renuncia. Eso implica ponderar quién es Él, ante quién estamos, que nos debemos a Él. Considerar que siempre que sus planes, que sus caminos, siempre serán más altos que los nuestros. Y por más que yo tenga proyecciones, metas, debo considerar cuáles son las proyecciones y metas de Dios para mí también, por encima de mis propios anhelos. Cuando yo tengo esta perspectiva de que quién es Dios, que Él es el Señor de mi vida, que debo rendirme a Él y le entrego todo a Él. Entonces cuando yo vengo y entrego mis diezmos, por ejemplo, ese acto constituye una demostración que efectivamente me he rendido a Él y Él es el Señor de mi vida. Recordamos, de lo recibido de su mano le damos. Porque la Biblia nos enseña que somos administradores de los recursos, no propietarios. Pero muchas veces nosotros nos constituimos en los propietarios y decimos, ¿qué damos y qué no damos al Señor? Como que nosotros fuéramos los dueños y no los administradores. Cuando ofrendamos para las misiones, nuestra ofrenda HUT, me estoy identificando con ese propósito de extender su reino hasta lo último de la tierra. No es porque me sobre plata o me falte, sino porque me estoy alineando a los planes que tiene Él para que cada hombre y mujer en todo el mundo pueda oír y tener la posibilidad de creer. Y es por eso, porque estoy comprendiendo que más allá de una entrega de dinero, es una entrega de mi vida. Hay un reconocimiento que Él es mi Señor, Dios, en todo ámbito. De que yo claudico a mis derechos para que Él asuma realmente el reinado de mi vida. Y entonces ya no es un tema de que te dejo a ti lo que me queda. Hay una renuncia a mí mismo. Hace unos años, por pura gracia, Dios nos llamó al ministerio a tiempo completo. Ahora, yo tenía un trabajo estable, formal. Estaba haciendo una carrera en la entidad que yo laboraba, un trabajo secular. Cuando empezamos, nos mandaron a los conos de Lima a atender consultorios. Luego nos llamaron a la sede central. Luego nos pusieron a ver temas, encargados de subdirecciones, nos encargaron direcciones, y otra dirección, y otra dirección, y otra dirección, y encargados de comisiones. Y al final trabajo no nos faltaba. Estabilidad no nos faltaba. Reconocimiento no nos faltaba. Seguridad, entre comillas, lo que uno siempre espera en un momento, ¿verdad? Seguridad económica, seguridad laboral. Y es en ese contexto que uno ya sigue avanzando en el ámbito profesional. Pude ascender, llegué al máximo de lo que podía ascender en la carrera. Y ahí me llama el Señor. Y una de las demandas que pide el pastorado a tiempo completo es tiempo completo. Y tienes que renunciar a lo demás. Y hay decisiones que tomar. Esa es parte de la vida de fe. No todos los casos serán iguales, pero siempre la vida de fe nos lleva a tomar decisiones cotidianas, lo que nos corresponde a cada uno en su momento. Y yo tuve que tomar una decisión y presentar una renuncia. Una renuncia que implicaba no solamente dejar algo estable por algo que sea por fe. Empezar un pastorado, empezar un ministerio. En las conversaciones que tuvimos,
Nunca se conversó cuánto yo podía percibir, cuánto la iglesia podía darme. Tampoco yo nunca lo pregunté. Porque es un tema que uno tiene que aprender a descansar en el Señor y dejar, Señor, tú te encargarás. Y en el camino hemos visto eso, que siempre Dios ha sido fiel. Que no se trata de si es mucho o es poco. Es poder vivir tomado de su mano sabiendo que Él se encargará siempre. Pero que con lo que tengamos nos llama a ser buenos administradores, no malos administradores. Ese descansar en Él, ese rendir nuestra vida a Él, es cuando lo vemos en las decisiones prácticas. Ya estando en el ministerio, me invitaron a una reunión de misiones. Y en este evento, que era una mañana, me ubican en una mesa donde habían varios participantes extranjeros. Y allí veo a una jovencita, una gringuita, y le digo, ¿de dónde eres? Me dice, soy de Estados Unidos. ¿Y qué planes, qué proyectos? Bueno, de acá a un par de días me voy a Colombia. Ahí tengo un proyecto, me envían como misionera 2, 3 años. Bueno, hoy no es ese punto. Era hace años atrás, cuando la FARC estaba en su apogeo como guerrilla en Colombia. Ahora imagínate la FARC todopoderoso en Colombia y que ve a una americana. ¿Cómo crees que la van a tratar? Y en ese contexto en que ella iba a ir a Colombia, era una jovencita que yo le estimo no más de 25 años. Yo le pregunto, ¿tú no tienes miedo siendo estadounidense ir a Colombia estando allí la FARC? ¿Sabes qué me respondió? De toda esa reunión me quedó su frase, esta respuesta que te voy a compartir. Me dijo, ¿sabes? Más miedo tengo no estar en el centro de la voluntad de mi Dios. ¿Qué respuesta? Más miedo tengo no estar en el centro de la voluntad de Dios. Una jovencita que había aprendido a confiar, que más allá de sus expectativas, sus dependencias, sus necesidades, sus recursos, su vida aún estaba yendo a un lugar peligroso. ¿Está en manos de quién? De Dios. Ella había podido saber exactamente, entrego todo mi ser, te rindo toda mi vida. Eres tú, Dios, realmente mi Señor, y me encomiendo a ti. Mi vida te pertenece. Y ese tipo de sacrificio vivo, santo, agradable, es nuestro culto racional, porque no es una respuesta emotiva, ¿te das cuenta? Soy consciente de a quién adoro, en quién creo, y que mi vida está en manos del Señor. Verso 9, recordemos, estamos viendo este primer punto en el capítulo 12. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Cuando el creyente peca, ¿verdad? Es consciente. Sabe que cayó, ¿verdad? No cabe de excusas, no hay justificaciones. Caímos. Y uno lo sabe. Uno lo sabe. Ahora, el llamado es a no continuar pues en ello, ¿no? Y es por eso que aquí la demanda del Señor está allí. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y no es que una cosa sea no y otra sí. Son dos sí. Son dos demandas a hacer algo de manera proactiva. ¿Y qué nos dice? Aborrecer lo malo. Es detesta absolutamente lo perverso. Aquello que te va a desenfocar en las cosas de Dios, que va a degenerar todo aquello que sea virtud. De eso en lo cual tú estás en este momento, sepárate. No te mantengas en esa condición. Detesta esa situación, aborrece lo malo y desalíñate, porque si no, esto te va a seguir manteniendo ¿en qué? En un estado de pecado. Y así como que tú tienes que tomar una decisión frente a una situación, desapegarte,
tienes que tomar otra decisión. Más bien, unirte, pegarte, juntarte, plegarte a lo bueno, a lo que es correcto, a lo que te va a mantener en comunión y en santidad. Y bueno, el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto, solamente para citar un ejemplo, dice lo siguiente: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sin entrar en detalles del pasaje, porque es como ilustración, hay algunas prácticas, algunas costumbres, algunos hábitos en que yo incurro y ello que va a ocasionar en mi vida corrupción. No va a ser de bendición, sino todo lo contrario. Y entonces el Señor me dice, aborrece eso. No permanezcas haciendo esto porque va a traer solamente perversión a tu vida. Te vas a contaminar. Tienes que tomar una decisión, salir de esa condición, no seguir en eso y tomar más bien otra decisión, seguir lo bueno. Hace ya muchos años atrás, recuerdo que estaba haciendo todavía, ya terminé, ya acabando la carrera, haciendo mis prácticas preprofesionales. Claro, era más jovencito, por supuesto. Quiero que vean una foto que es más o menos cuando era esa época. Estaba acabando ya, estaba con mis prácticas. Y no quiero que me vean, sino porque viene la ilustración que voy a contar. ¿Ya? ¿Por qué tiene que ver la foto? Porque una de esas tantas prácticas, ¿ok? Que era así, me ubican, llego a un despacho y me ubican, este va a ser tu escritorio, ¿no? Ah, perfecto. Al costado de una señorita y bueno, están todos los demás practicantes, ¿no? Y todos los que trabajan allí. Y bueno, uno comienza a aprender, a preguntar, a relacionarse, ¿no? Y uno va aprendiendo, tiene sus tareas y en fin. En el camino y en los tratos, y pasan los días y verán los meses, eh, la que está acostado comienza a hacer algo, gestos distintos, ¿no? Y yo que no me quiero dar cuenta, pero todos en el despacho se habían dado cuenta. Y me dicen, Juan, ¿no te das cuenta? ¿De qué? De ella. En ese entonces, por si acaso, yo era joven y soltero sin compromiso. ¿Ok? Por si acaso, quiero dejarlo presente antes de. Pero yo era creyente. Un día, para cortar la historia, terminamos toda la gestión, la tarea, y ya vamos camino a casa, más o menos por caminos separados. Nunca, y esa oportunidad íbamos juntos. Y uno que es practicante, pues a veces está con las justas, ¿no? Es practicante todavía. Pero ella no, ella ya trabajaba pues años. Pero además era casada. Y entre así y vueltas, que estamos yendo, y yo estoy yendo a mi casa de camino, ella me para y me dice, Juan, quiero estar contigo. Yo pago el hotel. Yo sé que tú estés practicante, no te preocupes, yo me encargo de todo. Me dejó así helado. Y ante una propuesta así, todos los que son hombres sabrán, es más fácil decir sí que no. ¿Sabes cómo me sentí en un momento? Como José. Y algo así que vino como un relámpago, no que vino un relámpago, es figurativamente. ¿Sabes qué vino a mi mente? Las palabras de José. ¿Cómo voy a hacer este grande mal? ¿Cómo voy a pecar contra mi Dios? Estaba todo allí. Solamente bastaba que yo diga sí e íbamos. Y yo la miro
y le digo, mira, y ella ya sabía, pero yo le digo nuevamente, mira, yo soy cristiano evangélico, no puedo, no puedo. Y me fui, inmediatamente, me fui. La dejé ahí parada. A poco tiempo ya me fui a un estudio, ya cambió la historia y ya fue a otros temas. Pero si tú recuerdas la ilustración de la semana pasada de los atletas, ¿verdad? Ese atleta etíope y el atleta español, en que el español puede pasarlo y decide, no, él merece ganar y lo deja ganar. No es que el atleta español proyectó eso, se imaginó, sino que sobre la marcha, y aquí literalmente sobre la carrera, tuvo que tomar una decisión y dijo, esto es lo correcto y esto es lo que tengo que tomar una decisión. Situaciones como las que te he contado nos acontecen a todos en diversa medida y en diversa materia. Cada uno tiene que tomar decisiones sobre la marcha. No es que estás pensando esto voy a hacer. Yo no estaba pensando eso, pero llegó un momento en mi vida y que yo tengo que tomar una decisión. ¿Por qué? ¿Por qué lo cuento? Porque muchas veces tenemos conocimiento, la justificación por la fe, soy salvo, etcétera, y nos llenamos y decimos, sí, yo conozco la sana doctrina, etc., etc., perfecto. Pero ¿cuál es el gran problema? Y es lo que a mí me carga el corazón como pastor, es que muchas veces hay una disociación entre todo lo que yo creo y cómo lo vivo. Y cómo vivo, y eso se plasma en mi manera de pensar, porque mi manera de pensar respecto a un tema, ¿sabes qué pasa? Me lleva a tomar decisiones. Y las decisiones son las que se plasman en acciones finalmente, que son las que todo el mundo ve. Y entonces el gran problema es cuando yo ejerzo una acción ya, producto de una decisión, producto de una forma de pensar, muchas veces mi acción final no tiene nada que ver con mi fe. Y entonces aquí hay una dualidad de vida. Hay una hipocresía, porque yo digo, sí, Señor, eres santo, rey, justo, maravilloso, y aquí soy un adúltero. ¿Te das cuenta? Y ese es el punto. ¿Cómo llevamos a la práctica todo lo que yo creo? ¿Cómo llevo a la práctica mi vida de fe en las cosas diarias, ordinarias, que salen de pronto? Y eso es justamente a que nos lleva esta miniserie, el discípulo en las epístolas, las partes prácticas. Piénsalo. Verso 11, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El Señor, en su misericordia, nos ha dado a todos talentos naturales, diversos. ¿No? Unos son buenos para una cosa, otros buenos para otra. Y los que somos del Señor, dice la Escritura, que por lo menos tenemos un don espiritual. ¿No? Por lo menos uno. Y entonces, aquí lo que llama el Señor es a tener una profunda actitud espiritual que nos lleva a servir y a rendirnos ante nuestro Dios. Y entonces le servimos, le adoramos. Y sabes, algo que cautivó mi corazón de gozo y alegría fue la respuesta de muchos hermanos. ¿Cuándo? Cuando llegó pandemia. La pandemia fue algo que chocó a todo el mundo, a nuestro país y a las iglesias. Muchos de los pastores no conocían manejar el Zoom o hacer las videoconferencias por WhatsApp y etcétera, o grabar, ¿verdad? Que tuvimos que aprender en el camino. Pero cuando hubo pues absoluta inamovilidad, seguramente tú seguiste los cultos en video, ¿verdad? Desde casa. Ahora eso no es espontáneo, porque aparece allí gente que está justamente ministrando la alabanza, ministrando también otros en la escuela dominical. Y sabes, yo pude ver cómo había maestros de escuela dominical justamente que comenzaron a grabar los temas. Comenzaron a grabar justamente las dinámicas. Comenzaron a grabar las ilustraciones de los temas para los niños. Pudimos ver a los ensambles que tú lo ves a veces encuadraditos cantando, ¿no? Y claro, nosotros cómodamente en casa. Pero esto fue un trabajo arduo convertir tu sala en un set de televisión.
¿Cómo los hermanos cantan? Bueno, había que prestarle, facilitarle los instrumentos musicales, algunas veces comprar micrófonos y a otras veces ellos mismos se compraban sus paredes y sus micrófonos y a grabar en casa. Otros hermanos hacer como voluntario la edición de todo y lo que tú ves, el resultado final, veías cada semana, además del trabajo de los pastores, era el trabajo de un sinnúmero de hermanos que aún en pandemia estaban justamente, ¿qué cosa? Adorando y sirviendo a su Señor con sus dones y talentos. Porque si te das cuenta, no solo eran los pastores, y cada uno de ellos. Y sabes que eso creo que es algo que debemos rescatar hoy también. Porque todos tenemos dones y talentos. Y creo que todos estamos llamados también a una respuesta de amor a nuestro Dios, servirle. No estar siempre sentados, servirle conforme Él nos ha capacitado. Verso 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bueno, sobre el compartir con la necesidad de los demás ya hablamos la semana pasada. Pero aquí quería mencionar lo siguiente. Hay que hacer partícipe con los demás cuando están otras posibilidades y vemos una necesidad, ¿verdad? Ese es el llamado. Una respuesta no solo individual, sino también de la familia y además de la iglesia. Ahora, como iglesia tenemos diversos programas sociales que justamente están encaminados a ellos. Si tú no sabes, durante pandemia ayudamos por lo menos creo que a 12, me parece, ollas comunes en diversos poblados de varios distritos de aquí al sur de Lima. Se invirtió mucho justamente para apoyar ollas comunes que no los conocemos y tal vez nunca los conozcamos. Pero una ayuda para aquellos compatriotas que estaban también pasando necesidad como otros. Compartimos, por ejemplo, mensualmente bolsas de alimentos, de comida, ¿no? Para hermanos que están en extrema necesidad. Y hay un listado que se evalúa periódicamente. Compartimos a veces medicinas. Antes de pandemia teníamos aquí un almacén con medicinas que era ordenado por médicos, por profesionales de salud. Hasta que llegó pandemia, todos los medicamentos vencieron, ¿verdad? Pero, entonces había necesidad, ok, podemos tal vez comprar. Y se compraban medicinas, todas o parte de ellas. Se ayudó con tratamientos médicos, con cirugías, con atenciones, cuando hay posibilidades. Pero eso como iglesia. Y entonces, la mirada social de la iglesia siempre ha estado presente años antes de pandemia, durante pandemia y hoy también. Lo que pasa es que no hacemos mayor proclama de ello, pero es real. Pero hay algo que debemos tener presente. Que la primera responsabilidad frente a una necesidad, ¿de quién es? De la familia misma. De la familia misma. Porque muchas veces vemos a alguien que viene y tu familia no me quieren dar, no me quieren dar. Eso es irresponsabilidad de la familia directa. No es de otros, es de la familia directa. Es la primera responsable. De manera supletoria es ya nosotros que alcanzamos, conocemos el tema y podemos ayudar. Y después miramos a la iglesia. No es que, ¿y qué hace la iglesia? No, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo primero? ¿Qué hace su familia? Que no hace nada por esa persona. Porque es muy fácil mirar al otro. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Y qué hacen los que tienen que hacer primero? Y eso pensemos. Si hay algo que nos compete a nosotros es nuestra responsabilidad primaria antes de ver por otros. Pero aquí también hay un llamado a practicar la hospitalidad. Claro, antes, a diferencia es que había muchas casas, ¿verdad? Ahora lo que abundan son departamentos, ya no muchas casas. Porque el tema aquí es brindar alojamiento tal vez temporal a alguien que esté de paso. Ahora, recoger, recibir, acoger, dar alimentación temporal a alguien que pase, es parte de la tarea. Hay incluso un don espiritual de hospitalidad. Pero ¿sabes? Todos estamos llamados a poder considerar
cuando podemos hacerlo. Yo sé de hermanos aquí en la congregación que han abierto sus casas o sus departamentos. Algunos tendrán una habitación disponible, otros no. Y entonces le dicen a uno de los hijos, mira, anda, comparte la habitación con tu otro hermano y esa habitación queda libre para ese huésped temporal y ya está. Se le atiende ese tiempo y cuando sale, ese chico retorna a su habitación. ¿Quién suple todo ello? La casa. No es que te hago todo y le paso la cuenta a otro, no. La casa. ¿Tú has alojado alguna vez a alguien que no sea tu familia? Piénsalo. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Claro, tal vez con ciertas recomendaciones, con ciertos cuidados, no puedes meter así nomás a cualquier desconocido a tu casa, pero piénsalo. Porque no por gusto está aquí en la Escritura. Verso 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hay que ser empáticos con nuestro prójimo. Hay que ser empáticos. No hay que ser indiferentes. Hay que identificarnos con la realidad de aquel que tenemos al costado. Cuando, por ejemplo, alguien está en UCI, nos comunican, nos pasamos todos por WhatsApp y vamos a orar por el hermano. Y llamamos a la familia. Y cuéntanos cómo está, avísanos, tennos al tanto, por favor. O está sin trabajo. Vamos a orar por el hermano. ¿A qué se dedica? ¿Hay alguien conocido en el rubro? ¿O alguien fallece? El viernes falleció un hermano, Robin Mori, joven todavía. Se está velando ahorita acá en el aula 200. Es una foto actual. Pero así como nos lamentamos y lloramos con los que lloran, cuando hermanos en la fe, amigos, familiares se casan, nos alegramos, ¿verdad? Cuando esos matrimonios tienen su primer hijo, nos alegramos. Cuando nuestros amigos tienen sus hijos que culminan la universidad, ¿verdad? Nos alegramos. Hay momentos en que somos uno con ellos en las tristezas y somos uno con ellos en la alegría. Pero eso es lo que nos llama también el Señor. A no ser indiferente en la realidad de otros. Dejar de vernos solamente nosotros para verlos también a quién, a ellos. A ellos. Verso 16. Unánimes entre vosotros, buscad ser del mismo sentir. No habla aquí de que pensemos de la misma manera, porque no pensamos todos generalmente de la misma manera. Pero que busquemos ¿qué cosa? Busquemos algo, un objetivo común y tras hecho eso marchamos. Y ahí a eso apunta, a ser unánimes. Yo recuerdo la transición aquí en el cuerpo pastoral, cuando asumimos la función. Dios cargó conmigo una visión. Y una visión y una misión. Y yo lo compartí con el cuerpo pastoral y tuvimos que ir afinándolo. Y los resultados están. Pero buscamos la unanimidad allí. Que en los diferentes criterios al final seamos uno. Igual pasó con el Consejo Administrativo anterior, que se logró también apuntar a eso, y en el presente, que estamos camino también con ese Consejo Administrativo actual. Y esto va relacionado, fíjate, con el verso 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Fíjate, ¿a quién se le imputa la carga aquí de la acción? En cuanto dependa de ti, está en paz con todos. No del otro, no de la circunstancia, no que estés de acuerdo, sino en cuanto dependa de mí como creyente, debo estar en paz ¿con quién? Con los demás. Ese es el llamado. ¿Es sencillo? No es sencillo. Pero sobre todo se hace muy cuesta arriba, muy difícil, cuando proclamamos unidad, unanimidad, ¿verdad? Y se comienza a hablar mal. O se postea algo en las redes que quiebra esa unidad. Entonces ya es difícil así seguir.
Pero hay un segundo aspecto, y la hora nos gana, así que voy a ser más breve, que está en el capítulo 14, que es un tema realmente que está desagregado allí, y es cómo tratar a mi hermano que piensa distinto. ¿Cómo tratar a mi hermano que piensa distinto? La iglesia está compuesta por hermanos de diferente trasfondo. Cultural, tal vez un trasfondo espiritual anterior diferente, ¿verdad? Social, familiar, educativo distinto, obviamente el económico también. Pero el otro, el trasfondo con que uno llega. Y bueno, siendo todos distintos, podemos pensar de manera distinta respecto de un punto en particular, ¿verdad? Eso puede pasar, es entendible. Y es aquí entonces que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma. Verso 1, 14, capítulo 14, verso 1. Recibid al débil en la fe para no contender sobre, ¿qué? Opiniones. Sobre opiniones. Vemos aquí a dos tipos de personas. Uno por inferencia, a un fuerte en la fe, y otro a un débil en la fe. Que tienen ambos controversias en virtud a qué? A su forma de pensar que los lleva a opinar de manera distinta. Tú piensas así, yo pienso así, y entonces hay una diferencia. No solamente somos diferentes en trasfondo con que llegamos a la iglesia, sino aún estando en la iglesia, lo vemos aquí, ¿no? Llegamos a pensar diferente y nos lleva justamente ¿a qué? A una confrontación, pues. Nos puede llevar a una confrontación. ¿Por qué? Porque sencillamente yo creo que el otro está mal. Yo soy el que tengo la razón. Ahora fíjate bien, el énfasis de este pasaje no está en quién tiene la razón. No está en definir, bueno, quién está en lo correcto, quién está equivocado. El énfasis está en que más allá de las diversas formas de pensar, mantengamos la unidad. Podemos pensar distinto, pero el enfoque final es mantener la unidad. Y es entonces donde yo tengo que considerar eso. Unidad es distinto de uniformidad. Uniformidad es que todos seamos igualitos. Y aquí esto es irreal, no todos pensamos igualito. Pero pensando distinto, debemos mantener ¿qué cosa? La unidad. Y en eso se enfoca el Señor. Fíjate la oración que hace nuestro Señor Jesucristo al Padre cuando está orando por sus discípulos. Lo cita Juan. La gloria que me diste, está hablando Jesús con el Padre, yo les he dado a sus discípulos. Para que sean ellos ¿qué? Uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos, dice Jesús, y tú en mí. Para que sean perfectos, ¿en qué? En unidad. Y un propósito. ¿Para qué es esa unidad? Para que el mundo conozca que tú enviaste. Cuando los creyentes demuestran unidad aún en las diferencias, somos testimonio del mundo. Pero cuando manifestamos la desunión, somos diríamos, antitestimonio. Porque ¿cómo es posible que haya esa división en la iglesia? ¿Te das cuenta? Porque el Señor no apunta a la división, sino a que seamos uno. A pesar de las diferencias y que yo tengo de acercamiento a un mundo, diferentes formas de pensar que me llevan a diferentes opiniones, no debe llevarme a cismas y a divisiones, sino a mantener ¿qué? La unidad, a pesar que pensemos distinto. Porque hay puntos en que debe esto concordarse. Esto es algo nuevo, esto es algo que solo ocurre aquí en Perú o en la iglesia, en este siglo, no, desde antaño. Tú recordarás cuando Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Y Pablo dice a la iglesia, a los creyentes, ¿acaso está dividido Cristo? O sea, tanto grupito, tanta diferencia, ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Te das cuenta? O sea, este tema no es nuevo. En la iglesia naciente del primer siglo ya surgía esto. ¿Y qué dice Pablo? ¿Estamos de acuerdo? No, por el contrario, eso está mal. Hay que arreglarlo.
Porque siempre habrá alguien que trae la discordia para llevarnos al error. Cuando el apóstol Pablo, que es pastor, le escribe a su discípulo, que también es pastor, Timoteo, ¿qué le dice? Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. Cuando el apóstol Juan escribe, tercera de Juan, dice, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, ¿qué dice? No nos recibe. O sea, al apóstol Juan no lo recibe uno que se apoderó de la iglesia. Eso pasaba en el primer siglo y sigue pasando. Pero esto quiere el Señor, no. Son las observaciones, esto está mal. Esto está mal. Hay situaciones que se dan y por eso escribe el verso 2, 14:2. Porque uno que cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. Hay dos aspectos aquí a tratar. En primer lugar, recuerda, ¿a quiénes se dirige el apóstol Pablo? A creyentes, creyentes en la iglesia de Roma. No son gente del mundo, son creyentes. Número dos, que tienen discrepancias, ¿no es cierto? ¿Cuál es el motivo de la discrepancia? La comida. El comer aquí en este caso, comer carne. Porque esta carne que salía a los mercados públicos había sido previamente llevada a esos rituales paganos de adoración a los dioses paganos de Roma. Y entonces unos creyentes, aquí los constituidos como débiles en la fe, decían, yo no puedo comer de esa carne que ha sido dedicada a los ídolos. Es imposible. Y el que es fuerte en la fe decía, yo no tengo problema en comer eso porque mi fe está por encima de eso. Y entonces hay unos que comienzan a ver al otro, ¿cómo es posible que pienses así? No puedo comer eso, no es posible que tú creas eso. Y el otro dice, más bien yo no te entiendo, ¿cómo es posible que tú no quieras comer algo? ¿Tú te acuerdas de Cornelio? ¿No? Mata y come. Unos comienzan a repudiar al otro. Este capaz ni siquiera es creyente. Este es un mundano, es un carnal. ¿Cómo va a ser eso? El otro, este es un inmaduro en la fe. No se da cuenta que esto no es motivo para esa posición. Y entonces hay una doble, ¿verdad? Reacción respecto de un tema que no es doctrinario. Es un tema que es del diario andar, de esos grises que encontramos en la palabra, porque no hay una definición puntual sí o no, donde cada uno tiene que tomar decisión también conforme le guíe el Señor y por su conciencia. Esto está bien y para unos es no debo comer y para otros sí puedo comer. Y entonces encontramos aquí una diferencia. Y esa diferencia también se da hoy. Porque llega un punto que puede ser subjetivo, ciertamente. Y justamente ello nos trae muchas veces diferencia entre hermanos. Y en lugar de llevarnos a una división, lo que el Señor nos dice, a pesar de la diferencia, mantengamos ¿qué? La unidad. Y aquí va a haber pautas para eso. Estaba leyendo un libro sobre esta materia y hablaba de un pastor de jóvenes allí en Estados Unidos que dijo, bueno, vamos a hacer una reunión a la antigua, recordando la época de los 70 como los hippies, así que vamos a que se pongan todos los chicos, los jóvenes, polos despintados, que se pongan una peluca, que se pongan un collar, vamos a poner música de los 60, 70. Yo ya veo sus caras ya. ¿Cómo un pastor va a hacer eso? ¿Ah? ¿No es cierto? Ya están ustedes ya tomando una posición. ¿Qué pasaría si el pastor Eduardo hace eso? Lo crucifican al pastor Eduardo. Pero piensen, ¿ah? Porque son posiciones exactamente como estas. Y el punto es que en esta congregación había un ex hippie. Y él dice, ¿cómo es posible que el pastor de jóvenes haga eso? Porque cuando yo escucho esa música de los 60 y 70 siendo ex hippie, inmediatamente invoca en mi interior el libertinaje sexual. Inmediatamente recuerdo la sobredosis de droga.
¿Cómo es posible que ahora, desde allí me sacó el Señor, venga aquí a la iglesia y se viva esto? Y te das cuenta que para uno si era traba, para otro no tenía ningún problema. Y esas son las situaciones justamente del día en que vamos a confrontarnos así. Donde uno es fuerte y otro es débil. Para mí, si me tropiezo, para mí no tengo problema. Y entonces, ¿cómo enfrentar a situaciones así en el día a día? Te lo pongo más actual. Pastor, ¿puedo tomar vino? ¿Una copita de vino? No te digo una cerveza. ¿Qué dices tú? ¿Podemos tomar vino o no? Uno dice, no, pues, ¿cómo vas a tomar? ¿No es cierto? No puedes tomar. Y el versículo tradicional es, no se embriaguéis, ¿no? En vino, lo cual es, ok. Claro, eso, y si otros ya son más así alineados, literal, sí, pues, pero es hasta que te embriagues, yo solo tomo 2 copas, entonces no es cierto, no pasa. Y otro dice, no tengo ningún problema. Porque hago mi parrilla, tomo una copa de vino y ya está. Hago una lasaña, ¿verdad? Tomo mi copa de vino. Hago un almuerzo en mi casa, tomo una copa de vino. Como un pescado, tomo una copa de vino y ya está. ¿Cómo vas a tomar vino? Hoy, estamos hablando hoy en nuestras casas. Situaciones que pasan. ¿Tomaba vino o no tomaba vino? Piénsalo. Te lo pongo más difícil, ¿ah? La próxima Santa Cena traigo una copa de vino acá. ¿Qué dices? ¿Me apedreas o no me apedreas? ¿Te das cuenta? Hay siempre, respecto a ciertas decisiones, posiciones divergentes. Porque son grises. Pero respecto de tu posición, ¿qué dice el Señor? Busquemos siempre el punto de equilibrio para mantener ¿qué? La unidad. La unidad. Y es entonces que el verso 3 dice, el que come, no, que es fuerte, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque hay eso. Tú no comes, lo menosprecia. Este no ha aprendido, este no es espiritual, este es un débil en la fe, este es un inmaduro espiritualmente. El que no come, este es un carnal y comienza a juzgarlo. ¿Te das cuenta? Porque está esa contraposición. ¿Y qué nos dice? No hagas esto, ni el uno ni el otro. No hagamos esto. No hagamos esto. Fíjate, en el concilio de Jerusalén, Hechos 15, hubo diversas situaciones que tuvieron que arreglarse como iglesia y hubo un resultado final. ¿Cuál es? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Ahora yo te pregunto, ¿tú en tu casa comes arroz con pato? ¿Tu causa? ¿Tu locro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Comes sangrecita? ¿Comes sangrecita o no? Ya, uno puede ser porque no le gusta. Pero otros, y yo conozco, que dicen, no, la palabra me dice que no puedo comer sangre. ¿Te das cuenta? No se trata ya de gusto, sino porque considero que no se puede. Y otros no tienen problema. ¿Está vigente o no está vigente? Otro punto. Pero dice, yo no como sangrecita, pero como relleno. ¿No es lo mismo? ¿No? Piénsalo. ¿Pues te das cuenta? Ese es el día a día. Ese es el día a día, donde tú en el día a día tienes que tomar ¿qué cosa? Decisiones. Y donde puedes ser sujeto de objetividades y el otro que piensa de esta decisión y tú. ¿Y qué te dice el Señor? No juzgues al que piensa distinto. No condenes ni menosprecies al otro. Porque estamos llamados sobre todo a guardar ¿qué? La unidad. El fuerte no tenía ningún problema en comer eso. Decía, esto ya ha sido orado, bendecido por el Señor, adelante. El otro tenía sus reparos, que no coma, y está bien. Termino con esto. Romanos 14, versos 13 y 20. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien
¿Qué no y qué sí? Decidid qué. No poner tropiezo. Esta es la salida, ojo. No poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ojo con esto, que esta es la salida. Se la voy a explicar con ilustración. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, de tu opinión finalmente. Lo que estás resolviendo. Fíjate bien. Pero aquí te dice, ojo con lo que decidas y no seas tropiezo. Vamos a traer otra vez la copa de vino, ¿ya? Por ejemplo. Porque es actual y es algo que se da en las casas. Vamos a almorzar pastas. ¿Quién dice? Un vino. Son todos creyentes. ¿Cuál es la pauta? No seas tropiezo. Tú no, si algo que conozcas a todos de antemano, alguien que no conozcas, que esté ahí invitado, ¿alguien tiene problemas con el vino? Pregunta. ¿Alguien tiene problemas? Observación, que tomemos vino. Si ninguno tiene problemas. Si alguien dice, sí, yo tengo problemas. En esa situación hay dos posibilidades. Ok, tú está bien, no tomas vino. Tú puedes tomar jugo, agua, chicha, gaseosa, etcétera, no tomar nada. Tienes problema de que tú no tomas, ya sabemos. Tienes problema de que el resto tome y tú no. O nos abstenemos todos por amor a ti. ¿Qué prefieres? Él decide. ¿Por qué? Con ese llamado, no poner tropiezo al otro. Si él tiene problemas, el resto que toma, ¿qué hace? Ese día no toma. ¿Por qué? Por amor al hermano. Por amor al hermano. ¿Por qué? Porque tú no sabes su trasfondo. Tú no sabes si él llegó al Señor y era un borracho empedernido. Y para él sí le es obstáculo ver una copa de vino en la mesa, ¿te das cuenta? Tú no tienes problema, pero tú no sabes cómo llegó él o en su familia. Entonces tienes que preguntar. Y así hay situaciones de diversa materia. Porque están esos grises y tú tienes una opinión del otro, pero no seamos tropiezo. Y mantengamos, ¿qué? La unidad. Pensamos diferente, perfecto. Pero debo buscar, ¿no ser qué cosa? Tropiezo para mantener, ¿qué? La unidad. Y es por eso, hermanos, que muchas veces conocemos perfectamente la doctrina, la sana doctrina, pero el punto no queda solamente allí, sino es cómo todas mis creencias, mis dogmas, mi fe, lo traslado ¿a dónde? Al día práctico. En esa toma de decisiones que a veces tienes que hacer así sobre la marcha. Porque no hay momento para hacer un estudio. No, aquí tienes que tomar una decisión ya. Considera todo lo que crees, pero tienes que tomar una decisión en tu día a día. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y eso es lo que nos enseña Romanos. Cómo vivir de manera práctica nuestra fe. Y que realmente que cuando nosotros tengamos esta forma de pensar que nos lleva a decisiones y acciones finales, el Señor nos guíe a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, bueno, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Rogamos que tú, Señor, seas obrando en nuestras vidas y en nuestras mentes, en nuestra forma de pensar y comiences a adecuar ellos, Señor, nuestros pensamientos, adecuarlos a tus pensamientos. Que seas tú, Señor, guardando tu palabra en nuestros corazones, grabándolo, Señor, de forma tal que, llegado el momento de las decisiones, tomemos las decisiones que te honren siempre. Enséñanos a serte fieles en toda circunstancia. Y que más allá de las diferencias de pensamiento y opinión, siempre busquemos guardar la unidad. A ti te damos todo el honor y la gloria, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.